Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. ¿A quién le pertenece la salvación de nuestras almas? ¿Y de quién depende? Para poder responder a estas preguntas, debemos tener en consideración, primeramente, nuestra naturaleza. Segundo, el factor que nos domina y controla. Y tercero, la respuesta de Dios. En el programa de hoy, el Pastor Pepe elabora en el pasaje de Romanos, capítulo 3, y los versos del 9 al 31. Abramos nuestras Biblias y tomemos notas, mientras escuchamos la primera parte del mensaje titulado, La naturaleza del hombre y la soberanía de Dios. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 31. Pablo está dirigiéndose a los judíos que se habían convertido al cristianismo, que se encontraban en Roma. Así que Pablo está diciendo, nosotros, que pues somos nosotros mejores que ellos, o sea, nosotros los judíos mejores que los gentiles, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo el pecado. Todos están bajo el pecado. Así que lo primero que vamos a considerar es que la naturaleza del hombre es que el veredicto de Dios es que el hombre está bajo el pecado. Todos están bajo el pecado. Recordamos la semana pasada que leíamos en unos versículos antes, en Romanos capítulo 3, versículo 2, que Pablo preguntaba, ¿qué ventaja tiene el judío? Y dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué aprovecha la ley? Dice que al judío le fue confiada la palabra de Dios. Pero ahora en el versículo 9 está diciendo que todos están bajo el pecado, judíos y gentiles, todos están bajo el pecado. Y el que ha leído el versículo 2, que dice que le ha sido confiado al judío la palabra de Dios, y ahora está leyendo en versículo 9 que todos están bajo el pecado, va a decir, la Biblia se contradice. Pero no. La Biblia no se contradice. Efectivamente, la ventaja del judío, que tiene el judío, es que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios, la ley, no fue aprovechada. El judío no aprovechó el privilegio de que se les haya confiado la palabra de Dios. El dominio del pecado. La naturaleza del hombre es que todos pecaron. Y ahora es por causa de que todos están bajo el pecado tiene dominio sobre toda la humanidad. Y Pablo aquí, en los versículos del 10 al 18, hace una serie de citas. Dice, como está escrito, y hace una serie de citas de pasajes bíblicos. Y lo leemos del 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies
se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está la condición del hombre. Todos pecaron y por consiguiente el pecado tiene dominio. Observemos que en 6 ocasiones, solamente en estos versículos, menciona la palabra, Pablo menciona no hay. No hay. No hay justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay temor de Dios. Y hace referencias bíblicas a Eclesiastés 7:20, los versos del 10 al 12, Eclesiastés 7:20, Salmo 14, versículo 1, Salmo 53, del 1 al 3, donde está diciendo que no hay ni uno justo, no hay quien entienda, todos se desviaron. El versículo 13 hace referencia a Salmo 5, versículo 9, al Salmo 140, versículo 3. El versículo 14 hace referencia al Salmo 10, versículo 7. El verso 17 hace referencia a Isaías, el capítulo 59, versículos de 7 al 8. El verso 18 hace referencia al Salmo 36, versículo 1. O sea, Pablo está aquí citando en el Nuevo Testamento pasajes de las Escrituras que avalan la naturaleza del hombre, de que el hombre es pecador, de que todos han pecado. De que el pecado tiene dominio sobre el hombre. Así que Pablo está afirmando del pecado de todos los hombres sin excepción. La falta de comprensión y la búsqueda de Dios ha llevado a la corrupción humana, desviándose del camino. El hombre ha fracasado moralmente. El dominio del pecado ha llevado al hombre, a la humanidad, al fracaso moral. Si no, lea las noticias. Aquello que usted dio por hecho, aquello que usted dio por sentado, aquello que usted jamás imaginó en un tiempo tan corto que iría a ocurrir, como la redefinición del marido y la mujer, del matrimonio, como la redefinición del género, como la redefinición de muchas cosas. Estamos en tiempos donde la cultura está deconstruyendo lo que una vez se asumió por hecho, por cierto. Y eso nos da un indicio. Eso es muestra evidente del fracaso moral que el hombre ha llegado. El fracaso moral que aún en los grandes imperios, mediante el liberalismo moral, ha sido el principio de la destrucción de civilizaciones y edades. Y ante nuestros ojos lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque todos han pecado y el pecado tiene dominio sobre la humanidad. Fíjense una cosa, los versículos 13 al 14 habla específicamente de los pecados asociados al habla. Fíjense, acompáñenme un momentito. Versículos 13 y 14. Primero habla, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. ¿Qué encontramos en la garganta? Sepulcro abierto. ¿Qué es un sepulcro? El sepulcro abierto es donde están los muertos, ¿verdad? Donde se entierran a los muertos. Y cuando los muertos, ¿verdad? Los cuerpos, como nuestros cuerpos un día van a llegar a ese momento que vamos a estar, van a estar en un estado de putrefacción. Es un sepulcro abierto. Hiede. Es horrible. Da asco. Así es nuestra garganta, un sepulcro abierto, como diciendo que lo que sale de nuestra boca, de la boca del pecador, es muerte. Y luego, con su lengua
engañan. ¿Qué es lo que sale de la lengua? Engaño, traición. Estamos hablando aquí a todos los niveles de la humanidad. Cuando vemos las noticias y vemos que aún el liderazgo de este país. Yo espero que usted no confíe en ningún líder de este país, en ningún hombre de carne y hueso, porque nuestra única confianza está, independientemente de su afiliación política, no me interesa, no lo quiero saber, ni se lo voy a preguntar, pero sí le voy a decir una cosa: si su confianza está en carne y sangre, lo veo mal. Tu confianza tiene que ser en aquel que es perfecto, en aquel que es santo, en aquel que es puro. Todo va a caer, y lo estamos viendo, de ambos extremos. Con su lengua engañan, traicionan. Con sus labios, fíjense una cosa, veneno de áspides. Eso me llama la atención porque ¿qué es un áspid? Es una víbora, es una serpiente. Con nuestros labios, ¿verdad? Lo que sale es veneno, como el de las víboras. Cuando una víbora te muerde, tiene unas glándulas que segregan a través de las glándulas salivares, tienen el veneno, pero se inyectan, atraviesan a través de los colmillos, y así es como envenenan a las personas. Y si a ti te ha mordido una serpiente, tienes que salir corriendo al hospital para ponerte antibióticos y eso, porque si no, te mueres envenenado. Y Pablo está diciendo aquí, Pablo no, lo está diciendo el salmista, citando al salmista, que de los labios lo que sale es veneno. Lo que sale es mal testimonio. Lo que sale es realmente palabra que declara muerte. La palabra crea. La palabra crea vida o muerte, pero siempre va a crear. ¿Usted sabía eso? La palabra que usted le dice a su cónyuge va a crear vida o va a crear muerte. Y la palabra que sale de nuestra boca es comparable a la pasta de diente. Cuando usted agarra el tubo de pasta de diente y usted aprieta el tubo de pasta de diente por el huequito tan chiquitico, lo que sale es la pasta de diente y usted se sirve en el cepillo de dientes. Pero ¿cómo alguna vez usted ha intentado devolver la pasta de diente por el mismo huequito para que entre otra vez al tubo? Nada más. Eso es imposible. Así es la palabra. Así es la palabra que sale de nuestra boca. Y el pecado, el hombre estando bajo el dominio del pecado, lo que está diciendo que de nuestros labios lo que pronuncian es veneno, muerte. Nuestra boca, la boca está llena de maldición y amargura. Maldición y amargura. Esos son los pecados asociados al habla, a todo lo que nosotros pronunciamos. Pero entonces Pablo también está haciendo hincapié a los pecados relacionados con los pies, relacionados con nuestro andar, relacionados con nuestro proceder, relacionados con nuestras reacciones, relacionados con nuestras decisiones. Si tú estás bajo el dominio del pecado, si el hombre está bajo el dominio del pecado, sus acciones van a ser pecaminosas, van a ser llenas de violencia y autodestrucción. Fíjense lo que dice el versículo 15. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Derramar sangre, versículo 15, está hablando de el hombre es capaz de cometer homicidio. El hombre es capaz de matar, de asesinar. Entonces cuando dice, en el versículo 15 dice que sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, cuando nosotros vemos las noticias y vemos
las distintas masacres que han habido alrededor de este país y alrededor del mundo, ¿ok? Ya sea a través en escuelas, en colegios, ya sean en congregaciones donde hay un grupo grande de personas congregadas o en los centros comerciales. Muchas veces esas personas lo que tienen es hambre, están ávidos, están sedientos por matar. Violencia y autodestrucción. Y la consecuencia es la ruina y la miseria. El camino de la miseria en lugar del camino de paz. Se pierde el disfrute de la paz. Dice que no conocieron camino de paz. Y cuando no hay camino de paz, es camino de miseria y destrucción. Luego en el versículo 18 habla de los pecados asociados a aquello que nos llama la atención. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase que dice, fulanito, fulanita come por los ojos, ¿verdad? Y por eso es que está en sobrepeso, ¿verdad que sí? O lo que sea, porque eso se la pasa comiendo, porque come con los ojos. Bueno, eso es un aspecto. Pero nosotros procedemos de acuerdo a lo que vemos. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si tus ojos están en el temor de Dios, entonces vas a hallar sabiduría. Porque Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los ojos actúan conforme a lo que nos llama la atención, sin que el temor de Dios influya en la dirección de las vidas. No toman en cuenta a Dios. Dios está excluido de nuestra atención y reflexión. ¿Saben una cosa? Hay un autor muy famoso, novelista, muy famoso, está vivo, ganador del Premio Nobel de Literatura. Y coterráneo de algunas personas que están aquí presentes de Sudamérica. Mario Vargas Llosa. Un gran novelista. Yo soy fanático de muchas de sus novelas. Entre ellas La fiesta del chivo. Y otras. Un gran elocuente. Un gran comunicador. Un excelente hombre de las letras. Pero él es analista político y él habla acerca de la democracia y del movimiento liberal, lo que se llama de la democracia liberal en comparación a las dictaduras y demás. Y una de las cosas que él enfatiza es que en una democracia verdadera, esto es Mario Vargas Llosa hablando, en una democracia verdadera no puede estar la influencia de Dios ni de las religiones. Él es agnóstico, abiertamente agnóstico. Y obviamente es una persona de influencia, de gran influencia a sus 80 y tantos años. Y sin embargo, la cultura presente, la cultura existente hoy día quiere excluir a Dios del plan para la vida, ya sea para nuestras vidas en lo cotidiano, ya sea para la vida de una ciudad, ya sea para la vida de una nación, excluir a Dios. Dios está excluido de todo el horizonte de nuestras vidas. Dios no está en los pensamientos. Cuando el dominio del pecado, cuando el pecado tiene dominio sobre la humanidad, Dios está ausente de la vida y de las mentes. Escuché a alguien decir, tenía un profesor hace muchos años, tenía un profesor al que yo le decía, maestro, nos veremos la semana que viene si Dios quiere. Y su respuesta fue, y si no quiere, también nos vemos. Porque todo es una cuestión de excluir a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen algún familiar, algún pariente, alguna amistad que le cuestiona, que le critica, se le ríe en su cara,
tan solo porque usted es creyente, tan solo porque usted tiene una cosmovisión. Cosmovisión son los lentes a través del cual nosotros vemos la vida, nuestra visión del mundo a través de los lentes. Cuando usted tiene una cosmovisión bíblica, cristocéntrica, su vida no puede ser la misma que la del mundo. La manera que usted toma decisiones no puede ser la misma de la del mundo. Entonces, el mundo, y cada vez más, está en enemistad contra Dios, contra todo lo que es de Cristo y de su ungido, del Cristo de las Escrituras, del verdadero, del Mesías, del ungido del Padre, de aquel que vino siendo Dios, tomó forma humana y pagó el precio en la cruz en tu lugar y en mi lugar. Entonces, resumiendo esta primera parte, la ley declara el juicio y veredicto de Dios de que todos somos pecadores. Ahora bien, veamos el versículo 19. Pero sabemos, ya Pablo no está citando más, haciendo más citas bíblicas. Pablo está diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Voy a detenerme ahí. Consideremos esto. Dice, todo lo que la ley dice, todo lo que la ley habla, en otras palabras, todo lo que la ley dice, y lo dice en presente perfecto, es pertinente hoy día para nuestras vidas. En otras palabras, Pablo está diciendo que todo lo que dice la ley, lo que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo lo que están bajo la ley están bajo el juicio de Dios. Y hice hincapié de que Pablo no estaba citando el Pentateuco. Pablo no estaba citando la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. O la Torá, entiéndase, la ley de Moisés específicamente. Pablo estaba citando los profetas, entre ellos Isaías, Jeremías y los Salmos, en ese pedacito que les leí anteriormente en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Ninguno puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Entonces dice, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley declara que todos hemos pecado. Y la ley tiene como propósito mostrarnos la realidad del pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Decíamos la semana pasada que la ley de Jehová es perfecta. La ley fue dada a Moisés. La ley fue dada por un Dios que es perfecto. Y nosotros no somos perfectos. Y tratar de cumplir con los designios de la ley es crear, socavar nuestro propio hueco, nuestro propio hoyo donde nos vamos a enterrar, porque no podemos humanamente. Si fallas en una, la fallaste en todas. El hombre es pecador y el hombre por su propia fuerza en su condición de pecado no puede ser hallado justo delante de Dios por su propia fuerza, aún tratando de ser bueno, aún tratando de ser ético, aún tratando de ser justo, aún tratando de obedecer la ley cabalmente. En nuestro próximo programa, continuaremos con la conclusión de este mensaje. El pastor Pepe abordará el tema del juicio y veredicto de Dios para los que viven bajo la ley y el propósito de la ley. En base a eso, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Existe esperanza redentora para nosotros? No se pierdan la conclusión de
la naturaleza del hombre y la soberanía de Dios. Les esperamos. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.